Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto 4 situaciones electorales en América Latina. Vamos a hablar sobre la situación en Chile y en Brasil. Ambos han tenido elecciones municipales que le han dado la victoria parcial a la derecha al menos, y hay que recordar que ambos países tienen gobiernos de izquierda en estos momentos, además con victorias bastante contundentes en los últimos años. También vamos a hablar sobre la situación de los Estados Unidos, que se acerca a un proceso electoral importantísimo la próxima semana. Y por último vamos a hablar sobre Uruguay, que acaba de tener elecciones generales. Ha habido resultados de primera vuelta y en menos de un mes hay una segunda vuelta, así que también hay que analizar cómo va esa situación. Pero comencemos primero con Chile, que es un caso bastante interesante en la región, porque la izquierda ha ganado bastante terreno en los últimos años. La victoria de Gabriel Boric en la presidencia fue contundente, y además no hay que olvidar los 2 procesos que hubieron para cambiar de constitución a una constitución más tirada a la izquierda. No se pudo al final porque los votos dejaron que la constitución actual quede vigente, pero eso también habla de un debilitamiento en los últimos meses de la izquierda chilena, que ha sido confirmado con estos resultados electorales. 170 municipios para los partidos de derecha versus 111 para los partidos de izquierda, y también hay un movimiento independiente bastante fuerte. Además, otro tema que tenemos que conversar, justo hablando de esto, un factor importante: es la primera vez que las elecciones municipales y regionales se dan de forma obligatoria, que también podría ser un factor a tomar en cuenta para evaluar los resultados. Para analizar esta situación nos acompaña el ex canciller y ex ministro de Cultura, también autor de la última novela Nunca volveré a Berlín, que habla sobre los últimos días del dictador comunista alemán Honecker en Chile hace 30 años, Roberto Ampuero. Muchas gracias, Araceli, por la invitación. Me gustaría preguntarte, para entender en qué contexto se han realizado estas elecciones municipales. Bueno, el contexto es uno que está marcado por una profunda crisis en términos de la falta de seguridad que hay en Chile. Hay una inquietud ciudadana manifiesta porque hemos perdido la tranquilidad con que se vivía hasta hace pocos años en Chile. Por otro lado, tenemos un panorama económico que no termina de esclarecerse. Estamos entre los últimos países en términos de crecimiento dentro de la región, ¿verdad?, de crecimiento para este año y los que vienen, y no se ven medidas tampoco que sean capaces de generar más confianza en el inversionista nacional y extranjero. Por lo tanto, la crítica está creciendo. Hay también un desempleo, hay mucho trabajo de tipo informal que está así aumentando, y fuera de eso tenemos un problema también de dirección del presidente. También hay mucha crítica con respecto a eso, no solamente desde la oposición, sino que también en el equipo, digamos, oficialista. Y por otra parte, el gobierno se encuentra enfrentando una profunda crisis por la situación en que se halla su ex encargado de seguridad, el zar de la seguridad en Chile, que ha sido acusado por una funcionaria del Ministerio del Interior de haberla violado. Aquí hay una situación muy delicada para el gobierno, delicada además por esto, por el sí, pero también por la serie de contradicciones en que ha entrado el presidente de la República y la ministra del Interior, lo que ha llevado este asunto también a que sea investigado. Probablemente va a haber una comisión investigadora de esto por parte de la Cámara de Diputados. Entonces, ese es el marco en que nos encontramos, en un país afectado por la seguridad y que quedó de la noche a la mañana sin su encargado máximo de tratar de controlar y combatir la inseguridad reinante en Chile. ¿Y cuáles crees que son los factores por los cuales, digamos, el electorado parece haber favorecido a los partidos de derecha, al menos parcialmente, en este último proceso electoral? Sí, y yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con el análisis con respecto a estas elecciones que son locales, municipales, y hay una también que es de tipo regional. Son 4 elecciones en un día, prácticamente 4 papeletas distintas, y quiero subrayar que históricamente siempre ha sido así, que no necesariamente la votación a nivel de comuna, a nivel de pueblo, de ciudad, local, digamos, transparenta o refleja lo que es el ánimo nacional, porque juegan un papel muy importante las relaciones personales, lo local, como lo ha hecho el alcalde X con respecto a su programa, cómo lo asume la ciudadanía directamente impactada por sus gestiones, buenas o malas. Entonces lo político, en el sentido político ideológico y la visión general del país, pasa a un segundo plano. Eso es muy importante subrayarlo. Siempre se dice en Chile que estas elecciones son
las elecciones donde todos ganan, nadie pierde, todos tienen una carta para mostrar dónde ganaron. Imagínense, fueron más de 2.300 candidatos, alrededor de 300, casi 400 puestos, por lo tanto hay todo tipo de resultados. Pero lo central, yo creo, es que se puede decir que ganó la oposición, no en la medida en que se esperaba y que pudo haber ganado, y no se logró aquello por la división dentro de la oposición, y fue derrotado el gobierno, no de la forma apabullante en que se sospechaba y se pensaba que iba a ser debido a la débil gestión del gobierno. Pero como insisto, estas elecciones locales están muy atadas a lo que es el terreno, la pequeña ciudad, el lugar donde uno vive, la comuna donde uno vive, y por lo tanto la lógica nacional, de política nacional, no juega no tiene un impacto decisivo. ¿Y tú a qué crees, si llevándolo, digamos, al plano nacional, hay algún vínculo? ¿Crees que, digamos, este resultado puede hablar un poco de repente una pérdida de fuerza de Gabriel Boric? Sí, sí, no, eso sí que es indudable a la hora en que uno suma los votos. Recordemos, son 4 elecciones el mismo día. Pero en términos generales, si uno saca el promedio, la oposición obtuvo alrededor del 53% de los votos emitidos y el oficialismo alrededor del 38%. Y esto siempre está marcando tendencia con respecto a lo que pueden ser las próximas elecciones, que son de parlamentarios, digamos, y también de presidenciales, el año 25, a fines del año 25. Entonces marca una tendencia muy clara e inquietante, desde luego, para el oficialismo. Pero también sería importante subrayar que hay algunas elecciones que fueron símbolo y que marcan e inciden en la lucha nacional. Por ejemplo, que la oposición se haya quedado con lo que es la alcaldía de Santiago, hasta ahora dirigida por una destacada dirigente, líder comunista, Arací Hasler, Irací Hasler, quien era la carta fuerte del Partido Comunista, la carta fuerte para una alcaldía la más importante del país, y perdió ante un retador de Renovación Nacional, que fue exministro también de Defensa, es un hombre de centro derecha, y perdió por una mayoría bastante considerable. Hay otro lugar, por ejemplo, que es simbólico, la comuna de Santiago, que se llama Ñuñoa, donde reside y es la comuna símbolo, además, de todo lo que es el frente amplismo, del presidente Boric, de estos sectores que tienen esta agenda de izquierda alternativa a la socialdemocracia. Bueno, esa comuna quedó en manos ahora también de un opositor, cosa que sorprendió mucho, porque es una comuna, digamos, que tiene un significado especial para ese tipo de izquierda. E interesante también es resaltar que en Valparaíso y Viña del Mar, que son ciudades importantes en Chile, triunfó la izquierda, eh, y esto se debe fundamentalmente a la división o a los distintos candidatos que presentó la oposición. Entonces, para resumir, porque esto da para muchos análisis de tipo puntual, mire, la lectura que queda aquí es que si la oposición quiere llegar con excelentes resultados el año próximo a las elecciones parlamentarias y también a la elección presidencial, tiene que unirse, tienen que desaparecer lo que son, ¿verdad?, ciertos egos, lo que son caudillismo, y tienen que unirse por el bien de Chile, porque las cifras están dadas, los dados en ese sentido están ya tirados. Hay mayoría clara en Chile que estaría y está por una alternativa distinta de gobierno. Ese es un mensaje importante. Pero sin esa unidad, tiene que tener mucho cuidado la oposición, porque la ciudadanía en esto es muy crítica. Y si ve que ya en la oposición un sector político no es capaz de lograr la unidad, se pregunta, bueno, ¿cómo será cuando lleguen al Palacio de la Moneda? Por eso tiene que tener mucho cuidado. Creo que y la izquierda, la conclusión que ha sacado es que pudo haber sido mucho peor, pero y lograron, yo diría, para participar en estas elecciones, el máximo de unidad posible, o sea, llegaron a su máximo posible de convocatoria de voto, a diferencia de lo que pasó con la oposición. Ahí hay un espacio de crecimiento mayor. Y esto es un reto para
la líder en este momento muy clara de la oposición, que va a ser la candidata, probablemente va a ser la candidata, ¿verdad?, de la oposición, Evelyn Matei, que fue hasta hace poco, bueno, sigue siendo todavía en realidad alcaldesa de una comuna importante en Santiago, Providencia, que triunfó allí también la persona que ella apoyaba con una cómoda mayoría, pero ella tiene que ahora una tarea importante por delante, compleja, que es mostrar un camino común, un programa común. Y lo último con respecto a esto que quiero decirle, porque da para mucho análisis, es que la ciudadanía se fue hacia el centro. Por el lado izquierdo y por el lado derecho se fueron hacia el centro, respaldando el centro, o alternativas más de centro dispuestas al diálogo. Eso es lo que está pidiendo hoy la ciudadanía en Chile. Nada de experimento, nada de extremos. Vámonos al centro, busquemos, tratemos de salir de la situación que nos encontramos. Y creo que esa señal en la oposición ha sido recibida con mucha claridad y los va a obligar a unirse. Y creo que queda claro, como dices, que el reto de la derecha en general en América Latina es lograr la unidad y, digamos, sobre todo en un país como Chile, que han tenido victorias bastante importantes la izquierda, que ha venido desencantándose un poco. Quería preguntarte, porque la izquierda tuvo victorias más allá de la elección de Gabriel Boric, con el tema constitucional, digamos, llevando a poner, digamos, en duda la constitución vigente. Quería preguntarte sobre eso en específico. ¿Tú crees que ya se ha vencido la amenaza de un cambio de constitución en Chile? Sí, es la impresión que uno tiene siguiendo, yo diría desde el comienzo, la primera consulta que se hizo al respecto, cuando se presentó el primer proyecto refundacional, un proyecto bolivariano muy peligroso para Chile, y la ciudadanía, el 63% de la ciudadanía lo rechazó con mucha claridad. Creo que allí quedó establecido un hito, y el hito anterior fue la lectura que se hizo del estallido, que se denomina social. Yo prefiero decir social y también delincuencial, porque hubo mucha violencia, y los efectos de este estallido son hasta hoy mensurables, conmensurables claramente, y visibles en muchas ciudades de Chile, que se están reparando el centro, todo aquello que fue destruido, pero dejó también una lección y un trauma en la ciudadanía chilena por la violencia que se vio, que no se conocía en nuestra historia. Estas manifestaciones de tipo político que siempre terminaron en una violencia que al final condujo a que la ciudadanía misma se retirara de estas manifestaciones, se alejara de la calle, y la calle quedara en manos de vándalos, delincuentes, narcos y bandas, ante los cuales la policía tuvo dificultades enormes para tratar de controlarlas, ya que no estaba, quedó de manifiesto, preparado para unos ataques de la envergadura y la violencia como las que vivimos nosotros el año 2019. Y creo que además ha sido un excelente ejemplo para el resto de la región de que ir por el camino de las asambleas constitucionales no es una buena idea, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos, Roberto. Un gusto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de los Estados Unidos. Estamos a menos de una semana de la elección, a pesar de que en varios estados ya varias personas han comenzado a votar. Y la situación creo que cada vez se pone más tensa, y creo que una prueba de eso es las recientes declaraciones del presidente Joe Biden, en el que dice que las personas que apoyan a Donald Trump son basura. Claramente declaraciones que han sido bastante bien aprovechadas por el candidato republicano Trump. Y las encuestas también cada vez parece darle un momentum en estos días previos a la elección a Trump. Parece que la campaña de Kamala Harris se está enfriando un poco, aunque han habido varias personas que han salido a respaldarla públicamente. Estamos en unos días bastante complicados, y complicados especialmente porque hay varios factores para tomar en cuenta cómo va a ganar la persona que termine siendo presidenta de los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de que hay voto temprano, el voto del mismo día, el voto en cada estado. No todos los estados pesan lo mismo
en cuanto a los votos electorales para ganar la elección. Entonces hay varios factores que tomar en cuenta, varios días bastante tensos con bastantes cosas ocurriendo, y para analizar esta situación nos acompaña desde Lima, Perú, el abogado y analista político James Gagel. Bienvenido, James. Gracias por la invitación, mucho gusto. Ya faltando tan pocos días, ¿tú crees que hay algún favorito, que las encuestas dan como favorito a alguno de los candidatos? El ritmo en este momento, el momentum en este momento está con Donald Trump, el expresidente Trump. Aunque es muy cerca, casi empatado en muchos sitios, yo creo que lo que hay que ver aquí son 6 estados primordiales aquí. Georgia, Trump perdió en 2020. Pennsylvania, él perdió en 2020. Michigan perdió en 2020. Wisconsin perdió en 2020. Y Arizona perdió en 2020. También Nevada, él está ganando donde perdió en 2020. Entonces, si tú sumas todos los votos electorales de estos estados, Trump salió con 227 votos electorales en 2020. Este representa 1,78, entonces él ganaría con 305 votos electorales y él necesita solamente 270. Entonces, unos cuantos de estos 6, donde él está ganando en las encuestas, en 5 de estos 6 en este momento. En Michigan está empatado, pero los demás él está ganando. Entonces, si él gana unos cuantos de estos 6 estados, esperamos que ganaría la elección. Y justo en esos estados clave, como bien dices, Michigan ya parece un poco más complicado porque la diferencia de Kamala Harris es un poco más amplia, pero en el resto de estados, estamos hablando de Carolina del Norte, Georgia, Arizona, Nevada, Wisconsin. Digamos, ¿qué crees que ha cambiado del 2020 ahora en el que pareciera que Donald Trump podría ganar esos estados? Bueno, tenemos la política de energía. Éramos un país de independencia de energía. Ahora, Kamala Harris quiere acabar con lo que es combustible. Quiere terminar con el motor de la industria automotriz, de motores que usan gasolina. Reemplazándoles a la fuerza con carros eléctricos que no son prácticos y son muy caros para muchos americanos. Toda la industria automotriz en Michigan está reventada, hasta los miembros de los sindicatos, etcétera, están con Trump. Pennsylvania también, su política de energía quiere prohibir ciertas formas de extraer petróleo de la tierra que usan mucho en Pennsylvania, y en forma totalmente sana, compatible con el medio ambiente, etcétera. Ella quiere eliminar esto. Ella está mucho con los transgéneros, ¿no? Dando operaciones gratuitas a los presos en las cárceles, y los detenidos, los inmigrantes ilegales, dándoles servicios de salud gratis, mientras que muchos americanos no tienen buena política de policía de salud. Entonces, ella es de la ultra izquierda, es la senadora más a la izquierda de Bernie Sanders, quien es socialista. Ella tiene posiciones muy duras a la izquierda y no ha podido retroceder o ha querido cambiar como 16 posiciones de ella, que siempre ha mantenido por varios años, y los está cambiando unos cuantos días antes de la elección. Y no está explicando bien tampoco de qué por Dios se está hablando. Nadie entiende ninguna política de ella, solamente que se está cambiando en el último momento, tratando de convencer los votantes de que ahí está su corazón con la política realmente que está copiando del presidente Trump. Entonces yo creo que el pueblo recuerda también de que la vida costaba entre $100,000 y $30,000 menos cuando Trump era presidente. Ahora la vida es entre $100,000 y $30,000 más anual solamente para vivir en los Estados Unidos a causa de la inflación. Inflación, que es la causa de inflación, es el presupuesto aprobado por el gobierno, del cual Harris
ya votó como el último votante, rompiendo el empate para que tomara vigencia un paquete de gastos inmensos, y es el gasto gubernamental que causa la inflación. Entonces, la causa del alto costo de la vida en Estados Unidos se atribuye directamente a candidato a Kamala Harris. Entonces, bueno, muchos factores. La gente ya está harta con la política de la ultraizquierda, y la economía es muy importante. Y no hay que olvidar tampoco que dentro de 60 minutos de haber sido elegido, el presidente Biden terminó la pared que estamos construyendo para proteger la soberanía del país en la frontera. Dentro de 60 minutos, seguido por 65 más órdenes ejecutivas, desarticulando toda la protección que teníamos en la frontera con México. Estamos pagando $6 millones diarios, guardar la materia que usaba para construir la pared, hasta que se vendió por chatarra, 5 centavos en el dólar, lo que era la protección que tuvimos en la frontera. Trump quiere paz, tranquilidad en la frontera, nada más. Hemos dejado entrar 10 millones de personas a los Estados Unidos. Este 10 millones es una población más grande de 36 estados de los Estados Unidos. Y lo peor es que de estos 10 millones de personas, 2 millones no fueron detenidos ni detectados. No tenemos ninguna idea quiénes son. Imagínate, 19 personas trajeron debajo las Torres Gemelas y causaron la muerte de 3,000 americanos. Ahora tenemos 2 millones de personas, muchos terroristas han sido detenidos, gente de muchos países, continentes, África, etcétera, que están cruzando la frontera. 13,000 personas convictos del homicidio, 11,000 convictos de violación. Harris ha detenido y ha suelto en libertad a los Estados Unidos. Imagínate, o sea, ya la gente se da cuenta de que todos los pueblos de los Estados Unidos son pueblos básicamente de la frontera. Tenemos pandilleros, el tren de Aragua, tomando control de complejos de departamentos en el estado de Colorado. Tenemos la Salvatrucha, que está inmensamente poderosa aquí en Estados Unidos. Es como dijo el gran pandillero bandito Jesse James, ¿no? ¿Por qué asalta el banco? Bueno, porque ahí está la plata. Entonces, ¿por qué vienen a los Estados Unidos a asaltar gente inocente que viven con mucha libertad en Estados Unidos? Son blancos muy atractivos para gente maliciosa y tan agresivamente violenta como es el tren de Aragua y las salvatruchas de Centroamérica. Entonces, bueno, hay una serie de factores. La gente recuerda muy bien los años de paz, de tranquilidad, de prosperidad que tenían con Trump. No tuvimos ninguna guerra por ninguna parte del mundo. Ahora, Trump tenía Irán como prácticamente la bancarrota. Irán no pudo sostener sus grupos terroristas contra Israel y otros países. Biden soltó miles y miles de millones de dólares haciendo Irán rico de nuevo. Irán ya está financiando terrorismo en muchas partes del mundo. Se atribuye el ataque del 7 de octubre de 2023, donde murieron más de 1,200 gente de Israel, al financiamiento que proporcionó Biden a Irán para atacar gente pacífica y democrática. Entonces, bueno, la lista es larga. La lista es larga donde uno se puede ver donde la gente ha cambiado un poco su opinión. Y si tú ves estos 6 estados que menciono, Trump ganó estos 6 estados en el año 2016. Perdió de estos 6 estados en 2020 y lo perdió por fracciones de un porcentaje cada uno. Entonces, solamente tiene que superar un poquito cómo salió antes. No tiene que ganar los 6, puede ganar 3 o 4. Hay diferentes combinaciones, un poco complicado explicar aquí. Pero el ritmo me parece que está con Trump, aunque hay
demócratas que van a votar para su candidata demócrata, y en muchos estados estamos empatados en el voto popular, estamos empatados hasta Harris está un poco adelante de Trump. Entonces, bueno, los republicanos tienen que saber de que es muy, muy importante votar y votar temprano este año. Sí, y bueno, parece que han aprendido un poco de los errores de las elecciones pasadas y se están enfocando bastante también en el voto temprano. Y también creo que es un momento interesante en el cual los electores pueden ver los resultados de Donald Trump, los resultados del Partido Demócrata y tomar una decisión informada. Muchas gracias por acompañarnos, James. Gracias. Chao, chao. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Brasil, que es una situación bastante interesante porque hay, digamos, dos contextos que van de la mano. Primero, elecciones municipales, de las que vamos a hablar en un momento, y luego también, por otro lado, la situación del presidente Lula da Silva, que también puede tener algún tipo de influencia en el resultado electoral. Eso habrá que analizarlo, pero han sido días tensos para el presidente brasileño. Su enfrentamiento con el régimen de Nicolás Maduro es cada vez más claro. Incluso Brasil parece haber vetado a Venezuela de que entre a la Alianza Económica de los BRICS. Eso ocurrió en las últimas semanas. Y también otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que esto podría tener que ver con lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos meses, la aplastante victoria de la oposición, que generó también que el presidente Lula da Silva se ponga en una especie de situación de mediador, igual que otros presidentes de la región, para tratar de llegar a una salida concertada, de repente a algún punto medio para lograr una salida a la grave situación que vive Venezuela, y digamos, aparentemente todos estos intentos han fracasado. Entonces hay que ver esto que está pasando con Lula da Silva en el contexto de las elecciones municipales en Brasil, en las que aparentemente, al menos parcialmente, parece que ha ganado la derecha. Para analizar ese tema nos acompaña el vicealcalde de Porto Alegre, Ricardo Gómez. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Araceli. Un gusto hablarte y a toda su audiencia. Pues me gustaría comenzar justo por ese tema de las relaciones entre Brasil y Venezuela, que parecían bastante fuertes antes de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de Venezuela, y ya ha terminado, digamos, un poco con la exclusión de Venezuela de las BRICS por pedido de Brasil. ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas semanas? Bueno, Lula da Silva es y sigue siendo un aliado del régimen de Maduro. Siempre tuvieron una relación próxima de amistad. Y la verdad es que la manera como sucedieron las cosas en la elección en Venezuela le costó mucho políticamente a Lula da Silva en Brasil. O sea, Lula estaba intentando salvar una posición de su partido, el Partido de los Trabajadores, en las elecciones municipales, y básicamente todos sus candidatos tuvieron en algún momento que manifestarse sobre Venezuela durante las campañas electorales. Con eso, a Lula y al PT le costó mucho este tradicional apoyo que han dado a Maduro y al régimen de bolivarianismo siempre. Pero con la manera como se dio la elección venezolana, con el tamaño y el tan claro que quedó que hubo una fraude gigante, Lula intentó alejarse un poco de este sistema, y al hacerlo rompió un poco la relación con Maduro. Además está el tema de los ¿por qué no decir prisioneros políticos que están en la Embajada de Argentina en Caracas, que está bajo manejo del gobierno brasilero. El Brasil asumió el edificio de la Embajada de Argentina, donde están algunos de los miembros de la oposición que están perseguidos políticamente. Maduro habría prometido dejar que salgan estas personas y no cumplió con esa promesa, y eso ha también endurecido la relación entre Lula y Maduro. Y aparte de todo eso, Maduro también dio declaraciones y dejó entrever
que la manera como ganó las elecciones en Venezuela es muy parecida a la manera como Lula da Silva ganó las elecciones en Brasil. En Brasil las votaciones también son 100% electrónicas y también hubo contestaciones sobre la falta de transparencia del sistema electoral. Así que Maduro, cuando dijo que su elección fue muy parecida a la de Lula da Silva, también, de cierto modo, contaminó a la elección de Lula con la falta de transparencia de la elección venezolana. Todo eso ha puesto Lula contra las cuerdas, por así decir, y le obligó a distanciarse un poco de Maduro y así imponer trabas a su ingreso en los BRICS. La posición de Lula y del PT, el partido de Lula, con Maduro, siempre le ha costado políticamente en Brasil y aún más en ese momento cuando está muy claro que hubo una fraude en la elección de Venezuela. Sí, sobre ese tema justo de los BRICS me gustaría preguntarte, porque ¿crees que, digamos, este deterioro en la relación de Lula y Nicolás Maduro ha sido la razón por la cual, digamos, se ha vetado el ingreso de Venezuela a los BRICS, o, digamos, también pueden haber razones económicas para, digamos, este veto? El BRICS dejó hace más de años de ser un bloque de naturaleza económica, ¿no? Nació para juntar economías en desarrollo que tenían centenares de millones de personas, entre Brasil, Rusia, India y China. Era el bloque inicial y después, con el ingreso de Sudáfrica, la tesis eran de economías grandes, con gran cantidad de gente, de economías en desarrollo. Esta naturaleza se rompió el año pasado con el ingreso de Irán, de Emiratos Árabes Unidos, con el ingreso de países que no configuran, que no componen el mismo tipo de economía. O sea, el BRICS cada vez más se convierte en un bloque político de contraposición a los Estados Unidos, un bloque cada vez más dominado políticamente por Rusia y por China, y mucho menos un bloque de naturaleza económica. Por eso es seguro decir que la posición de Brasil contra el ingreso de Venezuela es una posición de enfrentamiento político, no de alguna divergencia económica. Justo son y aún más son cuestiones mucho más personales y políticas entre Lula da Silva y Maduro, y entre el partido de Lula y el régimen venezolano, que entre Brasil y Venezuela como países. Son agendas políticas privadas del presidente Lula da Silva las razones que han le han llevado a impedir el ingreso de Venezuela en el bloque. Correcto, ya pasando al otro tema que son las elecciones municipales, me gustaría preguntarte, ¿cómo analizas tú los resultados? ¿Crees que ha habido, digamos, un debilitamiento de la izquierda, un crecimiento de la derecha, ambos? Un crecimiento de la derecha, por seguro, aunque en mayor parte la victoria electoral haya sido del centro político, ¿no? La izquierda disminuyó de manera impresionante, de tal modo que cuando uno mira el mapa de las municipalidades donde la izquierda ha ganado, y mira el mapa de las elecciones del 2022, cuando salió presidente Lula da Silva, parecen países distintos. Es casi sorprendente que el PT que haya tenido que el PT que tuvo una victoria tan fuerte, principalmente en el nordeste del Brasil, no haya podido elegir alcaldes ni siquiera en esta área. Lula sale muy debilitado, la izquierda sale con una derrota muy fuerte. El centro político dominó las elecciones, quizás los 4 partidos que más
conquistaron alcaldías, municipalidades, son partidos de centro, y luego viene la derecha. El crecimiento de la derecha es impresionante, y el fenómeno del crecimiento de la derecha no está necesariamente asociado al bolsonarismo, que es un fenómeno dentro del fenómeno del crecimiento de la derecha brasilera. O sea, hay corrientes liberales y conservadoras que han logrado éxitos sin una relación directa con Bolsonaro y su grupo político. O sea, es un fenómeno de renacimiento de una parte del espectro político que estaba muerto en Brasil desde el fin del gobierno militar en los años 80. Es un nuevo escenario político, es un nuevo equilibrio de fuerzas políticas el que resulta de estas elecciones municipales. Una derrota muy dura para la izquierda, quien se ha alejado de las clases más pobres. Tradicionalmente en Brasil, la izquierda había dominado el voto de las clases C, D y E, de las clases más pobres de la población. Y este fenómeno, lo que se ha visto en esa elección es un cambio del voto de las clases más pobres. Quizás porque la izquierda haya abandonado un discurso ortodoxo de un marxismo que ponía de un lado el trabajador y del otro al capitalista, y haya adoptado un discurso woke, un discurso identitario, que si tiene algún espacio en Estados Unidos, en Brasil, la población dijo claramente que no está dispuesta a votar por estas agendas. Hoy es un fenómeno que pasa en toda América Latina, que la izquierda trata de importar un poco esta agenda woke que no tiene mucha correlación con lo que está pasando en la realidad de los países de la región, ¿no? Es algo que, una debilidad de la izquierda bastante fuerte. Muchas gracias por acompañarnos, Ricardo. Araceli, muchas gracias, y para todos los asuntos aquí en Brasil estamos para comentarlos cuando quieran. Un gusto hablarte y hablar con toda su audiencia. Un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación electoral de Uruguay, que acaba de tener elecciones generales, la primera vuelta, donde han pasado dos candidatos. El candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi, que ha conseguido un poco más del 40% de los votos, creo. Y por otro lado está el candidato oficialista Álvaro Delgado, que ha conseguido un poco más del 25% de los votos. Hay una diferencia importante y, digamos, queda menos de un mes para la segunda vuelta. Entonces habría que analizar, digamos, por qué ambos candidatos han logrado suficientes votos para llegar a la segunda vuelta y cómo se perfilan para la elección final del 24 de noviembre. Para analizar esta situación nos acompaña desde Montevideo la economista e investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo, Débora Eilender. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias por el espacio para estar hablando de qué viene pasando en Uruguay en el último tiempo. Me gustaría justo comenzar porque nos expliques el contexto en el que se han desarrollado estas elecciones y, digamos, cómo ves que se perfilan ambos candidatos para la segunda vuelta. Bien, perfecto. El domingo pasado, domingo 27, tuvimos elecciones primera vuelta en Uruguay, que se vota en simultáneo el presidente y también la Cámara de Senadores y Diputados. Se vota el Parlamento, ambas cosas al mismo tiempo. Y por otro lado también tuvimos, esto se vota todos los años en todas las elecciones que son cada 5 años en nuestro país. Y por el otro lado, adicionalmente, este año tuvimos dos plebiscitos, uno relacionado con la seguridad social, cómo queríamos reformar nuestro sistema de seguridad social, y otro relacionado con allanamientos nocturnos. Permitir que existan allanamientos nocturnos en hogares en Uruguay, que es algo que hasta ahora no existe. Ninguno de estos dos plebiscitos prosperó. Por ende, creo que el foco principal está así en la elección de candidato y de parlamento. En Uruguay tenemos
tenemos varios partidos políticos, somos un país que ranquea muy bien en los índices de democracia. En Uruguay se siguen mucho los valores democráticos, realmente es un evento cívico del que todo el mundo forma parte, las elecciones son obligatorias en nuestro país. Y el resultado, como vos bien decías, tuvimos 2 candidatos que pasan al balotaje, pasan una segunda vuelta, los 2 candidatos principales, dado que ninguno de los 2 llevó más del 50% de los votos. Entonces, el primero que pasa es Yamandu Orsi con 44% de los votos por el partido Frente Amplio, que es un partido de izquierda. Y por el otro lado tenemos a Álvaro Delgado, que es el candidato del Partido Nacional, que es el partido que está gobernando hoy en día con la calle Pou. ¿Qué es lo que pasa por más de que sí podemos hacer un análisis a nivel individual, candidato versus candidato, partido versus partido, y nos da el resultado de que Yamandu Orsi obtuvo 44% de los votos, siendo el partido más votado a nivel individual. En realidad, este gobierno ha funcionado en base al Partido Nacional, pero como una coalición de partidos. Está gobernando el Partido Nacional junto con Partido Colorado, Partido Independiente y el Partido Cabildo Abierto. Son varios partidos en conjunto. Y si sumamos el resultado de todos estos partidos en estas elecciones, en realidad suma 3 puntos por encima del Frente Amplio. Por ende, podemos tener estos 2 análisis al mismo tiempo. El análisis partido a partido, que da que Yamandu Orsi y el Frente Amplio fue el partido más votado de esta elección, pero si lo vemos a nivel bloques, el bloque de la coalición versus el bloque del Frente Amplio, entonces la coalición es quien obtuvo mayoría, quien obtuvo mayor parte de los votos, 3 puntos por encima del Frente Amplio. Correcto. ¿Y cómo ha funcionado, digamos, esta coalición de gobierno? Digamos, ¿podríamos confiar en que se va a repetir en la segunda vuelta que estos partidos se vuelvan a aliar, digamos, para lograr, digamos, ganar las elecciones? Bien, los partidos se habían aliado la elección pasada y había sido una novedad. En realidad estaba de la de juicio realmente qué tanto iban a durar, si iba a durar todo el gobierno, si iba a ser hasta las elecciones, si iba a caer la coalición en el medio. Y por más de que tuvieron sus desacuerdos en el medio, respecto a algunos temas, respecto a algunas leyes, a darle focos a distintos temas, la coalición la verdad es que ha resultado exitosa, duró durante todo este gobierno, se repartió los ministerios, se repartieron acorde a la votación de cada uno, por ejemplo, realmente hubo participación de todos los partidos de la coalición en conjunto, y este año, y para esta elección, ya se decidió continuar con este bloque, se decidió continuar con esta coalición republicana, que sean todos estos partidos que ya participaron del gobierno pasado. Además se suma un nuevo partido, uno más pequeño, con el candidato siendo Lust. Todos estos partidos están en conjunto y ya decidieron ir en conjunto para el balotaje, para la segunda vuelta, y también gobernar en conjunto en el próximo gobierno en caso de ganar. Entonces, si vemos esta visión, digamos, de los 2 bloques, uno, digamos, del Frente Amplio con más o menos 44% de los votos, y este otro bloque que aglutina, digamos, al oficialismo, que estaríamos hablando de 46, 47% de los votos, ese diferencial de votos que va a decidir la elección, digamos, ¿cuáles son los temas que van a mover a ese elector? Bien, en realidad, es verdad, es como vos bien decías, el Frente Amplio saca 44, la coalición sumada saca aproximadamente 47% de los votos. Lo que sí pasa con la coalición, dado que es un conjunto de partidos separados, tiende a tener cierta como fuga de votos. No necesariamente todos quienes hayan votado a candidatos o partidos de la coalición necesariamente quieran votar al Partido Nacional y a Álvaro Delgado en un balotaje. Por eso se vio la elección pasada cierta fuga de votos y se espera que también se vuelva a dar esta vez. Lo que va a depender es qué tan grande o qué tan pequeña es esta fuga, y es lo que va a terminar determinando cuál es el partido o cuál es el bloque que gana al final del día. Se espera que sea una elección muy justa, que la diferencia sea realmente el margen de ganancia entre un bloque o el otro sea muy pequeño. Ya la elección pasada la diferencia entre la calle Pou y su contrincante había sido de tan solo 30.000 votos, y esta vez esperamos un escenario parecido. ¿Qué podría mover al electorado de un lado para el otro? Bueno, depende mucho este mes las propuestas que se hagan, que en realidad los partidos, el Frente Amplio ya tiene su programa, la coalición, cada uno de los partidos ya ha elaborado su programa anteriormente. Ahora lo que queda ver es cuáles son las partes en comunes que tienen estos distintos partidos para juntarlos y hacer un solo programa de gobierno, un solo programa para la coalición, que es lo que se está elaborando en estos días. Depende un poco de la visión, en realidad, a nivel
más que propuestas concretas, que sí es muy importante, depende un poco a nivel de población si se espera y si se busca tener una continuidad de lo que fue el gobierno pasado, el gobierno de la calle Pou, o si se busca un cambio. Y en realidad este es el planteo más grande que tiene esta elección. Si se quiere continuidad, si queremos seguir con ciertos cambios, en realidad el candidato de la coalición no habla de continuidad, no continuismo, o sea, no más de lo mismo, sino mejor de lo mismo, así como lo plantea, o sea, generar nuevas transformaciones y más reformas en base a lo que ya se hizo, o si se quiere tener un cambio y volver al Frente Amplio, que es quien había gobernado 15 años los últimos 15 años antes de esta elección. Justo sobre eso quería preguntarte, ¿cómo valora el elector uruguayo el gobierno, digamos, la gestión de la calle Pou, considerando que es uno de los pocos presidentes de derecha que hay en la región? Bien, la calle Pou, es cierto, es de los pocos presidentes de derecha que tenemos, que hay en Latinoamérica, y el electorado uruguayo lo ve positivamente a la calle. Si vemos las encuestas de opinión pública, él mantiene una muy buena, la opinión sobre la calle sigue siendo positiva, incluso ya al final del gobierno, que es cuando todos los presidentes en este periodo en Uruguay tienden a tener un gran desgaste y ya no tienen tanto apoyo, mientras que la calle sí mantiene altos niveles de apoyo, y tiene que ver un poco con las políticas que ha implementado, las políticas durante la pandemia. El manejo de la pandemia en general fue muy exitoso y se lo reconoció mucho por eso. Y también del otro lado el manejo económico, dado que justamente nunca tuvimos cuarentena en Uruguay, nunca se terminó de cerrar la economía por completo, siempre siguió funcionando y eso es lo que permitió una recuperación muy rápida. Hoy en día Uruguay tiene más empleo, más salario y mayor PBI que antes de que asumiera la calle Pou. Y esto va de la mano, ¿no?, con esta gestión, con esta visión positiva que se tiene de su gestión. Correcto, y ahora entrando al candidato, digamos, del Frente Amplio, a Orsi, digamos, siempre los temas del interior del país, de administración económica, todo, son diferentes y tienen bastante que ver con el contexto que vive ese país, pero también, digamos, la política internacional que pueda tener nos da bastantes luces de dónde va a terminar alineándose. ¿Cuál crees tú que es la posición de Orsi en temas como Venezuela o, por ejemplo, Javier Milei, la relación de Uruguay con Estados Unidos, por ejemplo? Bien, Yamandu Orsi justamente es el candidato de izquierda del Frente Amplio, del sector MPP, es el sector mayoritario dentro del Frente Amplio, y él se ha expresado, por ejemplo, de un tema como Venezuela, él ha expresado sí que es una dictadura, pero algunas de las personas en su partido no lo han expresado tan claramente como se esperaría. Por ende, lo que tiene el Frente Amplio también es una coalición, ya tiene muchos más años, pero también es una coalición de muchos pequeños partidos, de muchos partidos de izquierda que van desde la centroizquierda hasta sectores más radicales, y por eso es que comparten una variedad de visiones muy grande en lo que puede ser en cuanto a Venezuela, en cuanto a ahora que tuvimos un plebiscito de la seguridad social, si derogar o no un sistema de el pilar de ahorro privado. Algunas visiones en el Frente Amplio estaban en contra de derogar esto, de la misma forma que lo estaban los partidos de la coalición, pero algunos integrantes del Frente Amplio, más de la parte comunista, estaban a favor de la derogación de esto. Entonces, en todos los temas se comparten muchas visiones diferentes. Sí creo que se está bastante de acuerdo dentro del Frente Amplio, pero a nivel de casi que todos los partidos políticos en Uruguay, que es necesaria mayor apertura comercial y es necesario buscar acuerdos comerciales. A veces sí hay discrepancias de si hay que hacerlo en conjunto con el Mercosur o hay que hacerlo a nivel individual, Uruguay por separado, pero creo que sí hay una visión común de necesitamos mayor apertura y necesitamos mayores acuerdos comerciales para poder lograrlo y para, al final del día, ser más competitivos. Pero sí, conviven diferentes visiones dentro del Frente Amplio, por eso en algunos temas, Yamandu Orsi, te digo, por ejemplo, el tema de Venezuela, él sí se ha expresado de que es una dictadura, pero no todos en su partido lo han hecho. Y esto genera algunas dudas también a nivel de, bueno, cómo sería un eventual gobierno, cómo convivirían todas estas distintas visiones dentro de un partido político, cómo se llevaría a cabo al final del día. Correcto, bueno, parece que va a ser una elección bastante cerrada, bastante interesante para los últimos días, así que seguro seguiremos conversando sobre los resultados ya después del 24 de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos, Débora.
Bueno, un gusto, Araceli. Sería un placer volver cuando quieran para seguir hablando de las elecciones o analizar los resultados post-24. Un gusto. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre las conclusiones del programa. Hemos hablado de distintas situaciones electorales. Chile, por ejemplo, que en las cuales en las elecciones municipales la derecha parece haber tenido un mejor resultado que la izquierda, aunque también hay una gran cantidad de municipios que han ido a partidos independientes. Y esto también, digamos, si bien no siempre está vinculado a la política nacional, queda claro que en Chile la izquierda ha recibido varios golpes electorales en los últimos años y la derecha se perfila si es que logra, como hemos escuchado en el programa, unidad entre los diferentes partidos. Se podría perfilar para una elección bastante cerrada en los próximos años. También hemos hablado sobre las elecciones en los Estados Unidos, ya falta menos de una semana y todo parece indicar que el momentum está con Donald Trump. La campaña de Kamala Harris parece haberse enfriado, pero es una elección complicada con muchos factores diferentes que funciona muy diferente al resto de elecciones en el mundo, así que nos queda solo ver qué pasa el martes y seguramente va a ser una elección bastante cerrada. Y también hemos hablado sobre las elecciones en Brasil, por ejemplo, más en el contexto de un Lula da Silva bastante golpeado por lo que ha ocurrido en Venezuela, por su imagen después de haber tratado de ser un mediador en esta grave crisis que vive Venezuela. Y además también que, a diferencia de Chile, por ejemplo, estas elecciones municipales con resultados favorables para la derecha sí significan un golpe bastante fuerte para el gobierno de Lula da Silva. Y por último, las elecciones en Uruguay, en las que ha ganado en la primera vuelta el Frente Amplio, el partido de izquierda, pero como hemos escuchado también, parece que van a ser elecciones muy cerradas porque el resto de partidos de derecha ha asumido un bloque para la segunda vuelta, con lo cual parece que las elecciones van a estar bastante parejas. Esos son los temas que hemos visto hoy, pero no podemos terminar el programa sin hablar sobre la situación, la lamentable situación que ha ocurrido en Valencia luego del desastre meteorológico de los últimos días. Más de 95 personas han sido confirmadas fallecidas y todavía los equipos de rescate siguen en búsqueda de cientos de desaparecidos en la zona. Desde TV Libertad queremos expresar nuestras condolencias a las familias de los fallecidos y también esperar que Valencia y las localías cercanas se recuperen pronto de este trágico desastre. Muchas gracias por acompañarnos.